Muy buenas, gente. Hoy estamos aquí para hablaros de Dark, una serie que ha dado muchísimo que hablar en redes sociales desde su estreno y bueno, creíamos que era importante, o creía yo que era importante, para traerosla aquí al canal y comentarla un poquito. Hoy estoy yo sola porque, bueno, Rafa no ha conectado del todo con la serie, entonces ha dicho, bueno, María, hazla tú, la review, y aquí estoy. Entonces, empezamos. Dark es una serie alemana producida por Netflix. De hecho, es la primera serie alemana producida por Netflix, valga la redundancia. Y está focalizada en el género de misterio, sobrenatural y de drama. La trama empieza con el foco puesto en la desaparición de un chico pelirrojo que se llama Eric y en la muerte en el suicidio, mejor dicho, de un padre de familia. La temática de la serie está centrada en los viajes en el tiempo y eso va a ser, el foco principal de la serie. Muchos han comentado y muchos han asegurado que Dark es como la Stranger Things a la alemana. Quiero dejar claro ya desde el principio del vídeo que yo no creo eso para nada, no tiene nada que ver. Ya os lo explicaré mejor más adelante, ¿eh? Antes de nada, también comentaros que esta review va a tener spoilers. Si bien no toda la parte, porque ahora me centraré más en una introducción un poco para hablaros de qué va la serie, etcétera, etcétera. Después en la segunda parte sí que va más focalizada a hablar de aspectos que implican, sí o no implican spoilers. Entonces os aviso ya por si hay alguno que no quiere, o sea, no lo ha visto todavía y no quiere que lo spoilen, id con cuidado. Avisaré, pero bueno. Bueno, la trama, como ya os he comentado antes, está focalizada en la desaparición de Eric, un chico pelirrojo que va al instituto de Winden, y de la muerte de un padre de familia que se llama Michael o Mikael, no recuerdo exactamente su nombre, cómo se pronuncia en alemán, que después veremos que es el padre de Jonas, que será uno de los protagonistas de la serie. Como os he comentado, Winden es el contexto, el paisaje, el lugar donde transcurren los sucesos, y es un pueblo que en realidad existe, en la Alemania real existe Winden, lo único que no es igual al que muestran en Dark. De hecho, muchas personas han dicho a raíz de esto que, claro, podía ser o aseguraban que Dark tenía cierto aspecto real en la serie, pero después se ha visto que no. O sea, sí que es verdad que Winden tiene relación con Chernóbil, que esto también lo tratan en la serie, y con el desastre que sucedió en esta ciudad y tal, pero el tema de la energía nuclear, etcétera, etcétera, pero no tiene nada que ver con lo que sucede con el Dark. Soy Darks, la verdad, no les voy a echar mentiras, soy Darks. Con el Winden que aparece en Dark. Como os comentaba, Chernóbil es una de los temas que se trata en Dark, o la catástrofe que sucede en Chernóbil, y la energía nuclear es tanto el sustento de este pueblo para la ficción como su desgracia o una de sus desgracias. Entonces, a raíz de estos tres temas que os he comentado, tanto de Chernóbil y de la central nuclear como de la desaparición de Eric y la muerte de Mikael, pues el guión de la serie va desengranando una serie de circunstancias y de hechos que hace que la vida de 4 familias de Winden estén relacionadas. Si oís algún ruido o alguna cosa es porque Siggy está jugando a algo detrás de mí. Siggy, ¿qué haces? Siggy. Ya está. Dark es única, o yo creo que es única, ya no por lo que habla en sí, porque a lo largo de la historia del cine, etcétera, se han oído y se han leído y se han visto muchos relatos relacionados con las temáticas de viajes en el tiempo. Sin embargo, por lo que es peculiar Dark, al menos creo yo, es por la forma en la que lo muestra. La forma en la que los guionistas han conectado toda la historia y lo que muestran en ella, yo creo que es lo que hace peculiar a esta historia. Los pros que veo yo en Dark son los siguientes. El primero es una pregunta y es ¿qué sucede con el chico pelirrojo? Bueno, yo al principio de ver esta serie pensaba, esta chica, o sea, este chico ha desaparecido y es uno de los temas principales, a priori, al menos parece ser uno de ellos, de los que trata la serie. Y claro, en ningún momento te hacen creer, que vaya a solucionarse. Sin embargo, y he aquí el principal logro que veo yo en Dark, los guionistas han conseguido cerrar todas las puertas que han abierto a lo largo de
de la serie, de la trama. Si bien es cierto que hay algunas que se entiende que han dejado un poco abiertas o un poco así como con incertidumbre, porque habrá una segunda temporada, ya se ha firmado de hecho con Netflix el acuerdo de la producción y tal. Pese a esto, sí que es verdad que todas las principales quedan más o menos así cerraditas, ¿no? O todo conectado, todo muy bien hilado. Y yo creo que en estos temas, o sea, en una serie que trata de estos temas más filosóficos, más sobrenaturales, más allá de lo físico, creo que es muy importante dejar esto muy bien cerrado y todo muy bien conectado, porque siempre se te pueden escapar algún detalle o algunos detalles que puede jugar en tu contra y perder credibilidad en la serie. Pero esto con Dark no sucede. Entonces, aparte de esto, he dado al micro. Sí. Y he aquí un spoiler, así que si no has visto la serie, ya sé que te he avisado con muy poca antelación, pero vete de aquí, voy a ello. Que si bien parece que esto no va a solucionarse, lo de la desaparición de Eric, después sí que te muestran el cadáver del chaval y te muestra dónde aparece, etcétera, etcétera. Además que te muestran también cómo lo han hecho, no con su caso en concreto, pero sí con el de Max, que es otro niño que desaparece. Entonces, aparte lo de los padres y tal, que se ve que, bueno, están afectados por la desaparición de su hijo, etcétera, etcétera, ya se sabe cómo van a acabar, ya desde un buen principio ya te hacen ver de que están ahí enclaustrados en su patetismo, en sus hábitos de familia un poco humilde, de clase baja, y entonces pues queda así. Quiero decir, ellos van a continuar con su vida igual pese al duelo por el hijo. Además, el cadáver, ya como os he dicho, aparece en 1953 junto al cadáver de Yasin, que es el amigo noviete de la hija sordomuda de Charlotte, de la capitán de policía. Y entonces he aquí el segundo argumento o el segundo por qué creo yo que esta serie es tan genial, que ya os lo he comentado, pero bueno, os lo vuelvo a reafirmar, que está todo hilado, que el guión es genial y que lo han hecho súper bien. Yo me quedé flipando de cómo lo cierran todo. Es que es eso, o sea, me voy a repetir bastante en este argumento porque creo que es una de las cosas que más valoro de esta serie, porque no sé, me ha gustado mucho y lo veo todo un logro, que todo te quede tan bien encajado. Es como todo un engranaje que queda muy bien. De hecho, si os gusta tanto como a mí este tema de los viajes en el tiempo, etcétera, etcétera, podéis buscar en Google de que hay árboles genealógicos de cómo interpretar las familias y las correlaciones de los personajes que hay. En relación con esto está el tercer pro, que es el tratamiento de la serie, la forma de la serie y cómo es capaz de coger algo que ya hemos oído muchas veces pero hacer algo nuevo. Que esto es algo que ha sucedido en algunas series, pero no en todas de las que he visto últimamente, y creo que es algo muy a tener en cuenta. En relación a esto os comento lo que os he comentado al principio del vídeo, de que han dicho hasta la saciedad, y no entiendo muy bien por qué, porque si es una persona que ha visto la serie entera, tanto Stranger Things como The Dark, no entiendo por qué lo conectan tanto. Eso, que dicen de que Dark es igual a Stranger Things. Yo, para mí, no. Sí que es verdad que si a dos series se parece Dark o se parece, coge cosillas, es de Stranger Things y de Twin Peaks. Pero a ver, os voy a explicar. De Stranger Things creo que solo coge los elementos ochenteros, porque si bien es lo que os comentaba, si bien es cierto que la trama empieza en 2019, la trama también pasa por 1986 y 1953. Entonces, claro, si pasa por 1986, lógicamente, son los 80, lógicamente van a aparecer elementos ochenteros, pero Dark no juega con esos elementos ochenteros de la misma manera que juega Stranger Things. Stranger Things los acoge porque, bueno, toda la serie está contextualizada en esa época, y aparte juega mucho con la nostalgia, pero Dark no juega con la nostalgia. Dark simplemente los muestra porque suceden los hechos ahí, pero ya está. De hecho, se focaliza más en la trama de los personajes y en los sucesos en relación a los viajes en el tiempo, pero ya está. Aparte de eso, sí que es verdad que también parece, en un principio de la serie, parece que los protagonistas van a ser chavales también, entre adolescentes y niños, pero después se ve que no, de hecho van a ver los mismos personajes protagonistas, van a estar en distintas fases de sus vidas, vamos a verlos tanto en la niñez como de adolescentes como de adultos. Entonces no hay ningún patrón de edad que sea único y estático como protagonista, es la vida de esos
protagonistas. Entonces yo, para mí, no es Stranger Things a la alemana, no tiene nada que ver con Stranger Things. De la otra serie que sí que creo que coge más cosas es de Twin Peaks. Yo cuando la empecé, en el primer capítulo no tanto, pero ya a medida que fui viendo capítulos pensaba en Twin Peaks totalmente. ¿Por qué? Porque creo que Dark coge el tono sobrio y el tono elegante de Twin Peaks y lo hace suyo. El contexto, el misterio, el tema desaparición, muerte, el tema de las distintas dimensiones en el espacio-tiempo, todo esto aparece en Twin Peaks. Y Dark lo acoge, lo hace suyo y hace lo que es la serie. Además, y es algo muy importante también, al menos para mi parecer, es que Dark nos enseña el carácter de una sociedad alemana de pueblo, o sea, de un pueblo alemán muy afectado por muy afectado, tanto muy afectado como muy beneficiado por el tema de la energía nuclear y de la catástrofe de Chernóbil. Entonces ahí se ve un contexto social, un carácter de unos individuos, de una sociedad y de un tipo de Alemania o de una etapa de Alemania que no se había mostrado, o yo al menos no había visto en ninguna otra serie o en ninguna otra película. Siempre se ha enfocado más hacia el nazismo, etcétera, etcétera. En cambio, en esta fase no. Y yo creo que esto es muy similar a lo que hace Lynch en Twin Peaks, que él también coge una época y un carácter de una América, de unos Estados Unidos de pueblo, de aldeanos, con la naturaleza, todo muy conectado, y para ver mucho esa dualidad de caras, ese yin y ese yang que hay en la sociedad norteamericana, y que esto también se sucede en Dark. También se ve en la cara oscura y la cara pública de los protagonistas. Todos tienen un lado oscuro, todos tienen un pasado oculto o ciertos aspectos de su vida que son ocultos, frente a otros que son públicos, son los buenos, bonitos, muestran como unas familias en su entorno, integradas, etcétera, etcétera, pero después se ven maridos con amantes y etcétera, etcétera. Y esto creo que también es uno de los temas importantes de la serie. Bueno, el único contra que le he encontrado, sí, le he encontrado un contra, le he tenido que encontrar un contra, si no parecía esto que no tenía como mucho criterio, mucho sustento crítico. Entonces, el único contra que le he encontrado, está relacionado con los protagonistas. Es decir, parece una serie demasiado coral a priori. No es porque tenga muchos protagonistas, sino que de estos protagonistas, al ser una serie basada en los viajes en el tiempo, pues se van mostrando distintas épocas, y en estas distintas épocas van apareciendo los mismos personajes en distinto estado, obviamente. En unas aparecen en adultos, en otras de niños, en otras de jóvenes o adolescentes. Entonces, si no estás atento, o si no has acabado ya de conectar con la serie en un primer momento, te puede liar aún más este tema. Yo ya digo que para mí no ha sido ningún contra, y al revés, ha sido un pro, porque es lo que os he comentado antes, de que lo veo que está todo muy bien configurado, el guión muy bien hecho. Pero bueno, puede ser un hándicap más para alguien que no ha conectado ya desde el primer momento con la serie. Hola gente, ¿qué tal? Soy la María del futuro. Como habéis visto hasta ahora, este vídeo ha tratado sobre el argumento de la serie y algunos de los temas generales que se tratan en ella. Este vídeo se acaba aquí porque he preferido hacer 2 vídeos para esta serie, porque los temas sobre los que tenía que hablar eran tan amplios y tan diversos, que he preferido no saturaros con el tiempo y dejar 2 vídeos de 15 minutos aproximadamente para que se os haga más ligero y así vayamos todos un poco más tranquilitos. Entonces, hasta aquí el primer vídeo. El segundo vídeo lo tendréis en el futuro próximo que se va a acontecer. Y nada, lo dicho, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna cosilla que comentar o alguna cosilla que añadir, os agradecería que dejaseis comentarios. Y nada, compartid, dadle like y todas esas cosas que se dice ahora mucho, que se ha dicho siempre en YouTube. ¡Hasta luego!